Sean ustedes bienvenidos a una nueva sesión de Spoiler en Cuarentena de Cronistas Latinoamericanos. Mi nombre es Mauricio Zárate y el día de hoy tengo el placer de entrevistar desde Argentina a Joaquín Cruz Abey. Él es comunicador por la Universidad Nacional de San Martín, activista social y vicepresidente del Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas. Además de eso, él es especialista en acceso a la identidad. Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal la cuarentena en Argentina? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Por acá, bien, entrando ya al día 90 y tanto de cuarentena, es lo primordial ante la situación delicada que está viviendo la región. Y bien, dentro de todo, llevándola, tratando de estudiar los futuros cambios de la sociedad, de cómo uno se va a desarrollar después de esto. Y muy contento de encarar esta entrevista por esta vía tan novedosa que también nos trae la cuarentena, que es el Zoom. Yo como comunicador, siempre trato de seguir el hilo conductor de Marshall McLuhan, el padre de la comunicación moderna, que decía que el medio es el mensaje. Yo por eso creo que es bastante importante hacer de este medio un medio que ágil y que más o menos la charla nos lleve hacia los puntos conductores de esta nueva entrega de Spoilers en Cuarentena, que es el acceso a la identidad. Así que de mi parte, muy contento de estar en este ciclo. No, más bien gracias por haber aceptado la invitación. Justamente como tú nos dices, el día de hoy de lo que nos vas a contar es del acceso a la identidad en tiempos de pandemia a partir de, bueno, en primer lugar de una introducción, pero también del abordaje y de las estrategias para esto. A partir de esto, y a modo de introducción, como un primer bloque de introducción, me gustaría preguntarte, ¿qué es la identidad? Bien, es una muy buena pregunta para empezar esta charla. Nosotros, desde el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas, el IADEP, venimos trabajando en el campo de la identidad, siempre siguiendo la misma premisa. ¿Qué es la identidad para nosotros? Nosotros consideramos que la identidad es el derecho básico de toda persona, es la puerta de entrada a los demás derechos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de identidad o derecho a la identidad? El derecho a la identidad es el reconocimiento jurídico y social que tienen todas las personas como individuos. Es decir, es el derecho a habitar un estado, a habitar un territorio, una sociedad. Es el derecho a tener todos los demás derechos que luego el Estado, a través de sus mecanismos, va brindando. Super. A partir de esto, y todo esto en un sentido introductorio, es decir, si después no me spoilees demasiado tu desarrollo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de indocumentados? Ahí está el núcleo del problema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de indocumentados? Nosotros, cuando hablamos de indocumentados, hablamos de personas que encuentran su derecho a la identidad vulnerado, es decir, que no poseen identidad jurídica, que por alguna razón, por multiplicidad de factores, esa persona se encuentra por fuera del Estado, se encuentra por fuera del sistema por una problemática muy puntual que es la vulneración del derecho a la identidad. Esa persona nace y no es inscripta, por ende carece de un número de documento, de un documento físico, un DNI, una cédula, y eso lo lleva a transitar luego una vida en sociedad donde, en base a esta problemática, encuentra todos sus demás derechos vulnerados. No puede acceder a los beneficios que da el Estado, va a encontrar problemas en el sistema de salud, va a encontrar también trabas cuando quiera desplazarse por el territorio. Hoy en cuarentena le damos mucha importancia también a lo que es el traslado, a vernos
encontrarnos acá, cada uno en su casa, cada uno en su ámbito privado, respetando el aislamiento social. Vemos qué importante es el hecho de poder transitar libremente y de atravesar el territorio. Y este derecho, cuando uno no tiene documento, se encuentra vulnerado. ¿Por qué? Porque para sacar una tarjeta de viaje, para sacar un pasaje, la gente lo primero que le piden es el número de documento. Y ahí es donde encontramos estas pequeñas situaciones particulares que hacen al grueso de la problemática. ¿De qué hablamos cuando hablamos de indocumentados? Es una muy buena pregunta, porque uno muchas veces tiende a asociar la palabra indocumentados a la ilegalidad, a los inmigrantes. Y acá nosotros lo que siempre tratamos de destacar es que es una problemática que afecta a la población argentina. Nosotros desde IADEP, con casi 20 años de trayectoria en el campo de la identidad y en lo que es el desarrollo de estrategias y de políticas públicas para que no haya más indocumentados, lo que siempre destacamos es que este problema es un problema argentino, netamente su registro, como es el nombre técnico en las ciencias sociales de esta problemática, es un problema que se da por la vida en las ciudades, por el alcance que tiene el Estado en distintos lugares, hace que mucha gente quede invisibilizada, quede excluida del sistema formal y no pueda acceder a su documento. Sobre esa problemática nosotros trabajamos y, como siempre dice el presidente de esta institución, Jorge Álvarez, hay un común denominador en todo problema, que es que siempre existe una solución. Cuando hay un problema hay una solución. Por eso nosotros lo que tratamos de brindar desde nuestra institución son mecanismos y estrategias para abordar esta problemática y para ver dónde radica el núcleo de la cuestión. Es decir, por qué sigue habiendo indocumentados en el país cuando existe una legislación, existe un marco normativo, existen formas de abordaje en todos los ámbitos para erradicar la problemática. Pero por qué sigue habiendo indocumentados es la gran cuestión que nosotros tratamos de ir delineando. Por eso esta charla y por eso tratar de ver a ver cómo nosotros podemos ir viendo en dónde están los reales problemas que hace que haya argentinos y haya argentinas sin DNI, ¿no? Súper. Como última pregunta introductoria, antes de entrar a lo que viene a ser el cómo encarar este problema, ¿cuál viene a ser la diferencia entre registración, inscripción e identificación? Es una muy buena pregunta esa, Mauricio. Se nota que estuviste viendo nuestro trabajo y que nos venías siguiendo. Acá es donde nosotros vamos a hacer foco. Cuando una persona nace, tiene una primera instancia en el camino hacia el acceso a la identidad importante, que es el registro de un nacimiento. Nosotros, desde el año 1994, desde la reforma constitucional, adherimos a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Tenemos también una ley de registro y estado de las personas, una ley nacional, una ley provincial acá en la provincia de Buenos Aires, que reglamenta todos los procesos que llevan a una persona a acceder a su identidad jurídica. Volviendo un poco al principio. Cuando una persona nace, generalmente el parto puede ser hospitalario o puede ser domiciliario. En este punto nos detenemos para ver qué figura jurídica se le da luego a ese nacimiento. Ahí es donde se genera una constatación de parto, donde esos datos, si el parto es hospitalario, se vuelcan los datos de la madre, se vuelcan los datos de la criatura recién nacida y los datos del hospital o nosocomio donde sucede ese nacimiento. Esa constatación de parto es el registro fehaciente de que hubo un nacimiento, hubo una madre llamada de un cierto nombre que dio a luz en una determinada fecha
a una determinada hora a una criatura de sexo fenotípico masculino o femenino. Sobre este punto tenemos una primera instancia, que es la registración. ¿Quiénes son los responsables de la registración? Los hospitales. Acá, en Argentina, cuando nosotros hablamos de registración, hablamos de una constancia de parto, que es una primera instancia hacia la identidad. Esta constancia de parto acredita que hubo un nacimiento. Cuando nosotros vemos el paso siguiente, vemos que esta madre tuvo un niño, una niña, y luego es donde entran los registros civiles. Acá nosotros tenemos el nacimiento hospitalario, una constatación de parto, o si fue domiciliario, vamos a tener un certificado que dé cuenta de que hubo un nacimiento en domicilio. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que uno va a estar volcado en un libro de nacimiento en un hospital y el otro va a ser un certificado firmado por un médico donde dé cuenta de que esa persona nació en un determinado día, en una determinada fecha. Los registros civiles, volviendo a la línea y la pregunta que hacías vos, los registros civiles son los encargados de tomar esas constancias de parto y en base a los datos que están suministrados a través de lo que dice el médico o un obstetra, generalmente, ahí se genera una partida de nacimiento, basando los datos de la constancia de parto y la presencia de la madre o de la madre con el padre en caso de que esté presente el padre, se genera una partida de nacimiento, perdón. Esta partida de nacimiento es la que tiene valor legal. Es la partida que luego nos va a llevar a la identidad. Es la que se inscribe en el registro correspondiente a donde fue el nacimiento y da cuenta de que esa persona ya tiene una identidad jurídica. Es decir, que ya está inscrita. Acá es donde encontramos la instancia de la inscripción, cuando esas constancias de parto llegan de los hospitales a los registros civiles para luego efectuarse una inscripción de nacimiento. Ahora bien, ¿qué pasa si esa inscripción de nacimiento, la madre tiene la constancia de parto y no la lleva al registro civil? Ahí es donde tenemos los términos de una inscripción. Pasado el año, es una inscripción fuera de término, es decir, si la madre, por alguna razón, no puede inscribir a su hijo en el término de un año, las inscripciones son fuera de término. Pero bien, ¿qué pasa acá? Con las inscripciones fuera de término, tenemos las inscripciones fuera de término por vía administrativa y por vía judicial. Si una persona se inscribe antes de los 18 años, va a ser una inscripción por vía administrativa. Si se inscribe después de los 18 años, va a ser por vía judicial. Acá, en Argentina, a través de un decreto en el año 2009, y que se prorrogó todos los años administrativamente, estos son los términos. Nosotros tenemos desde un año hasta los 18, las inscripciones tardías son por vía administrativa. De los 18 en adelante ya interviene el Poder Judicial. Tenemos entonces un registro de un nacimiento, que es el momento del parto, y la registración de que hubo una persona que nació, y están los datos de la madre y los datos del pulgar y la planta del pie. Y luego tenemos la inscripción, que acá es donde intervienen los registros. Los registros, en nuestro país tenemos a los registros provinciales y al registro nacional. ¿Quién es el encargado de realizar las inscripciones de nacimiento? Los registros provinciales. Cada provincia tiene la potestad de escribir los nacimientos que suceden en su territorio. Acá en la provincia de Buenos Aires, nosotros está dividido en subdirecciones zonales, que cada subdirección trabaja sobre el territorio para realizar todas las inscripciones de nacimiento. Una gran, muy buena novedad
fue que desde hace 3 años en adelante, el mayor porcentaje de hospitales tiene un registro civil incorporado. Por ende, se apunta a que no exista más esta problemática del subregistro y también, obviamente, que los registros tengan presencia en los lugares de nacimiento, en todos los hospitales provinciales, en los hospitales municipales y en hospitales también de jurisdicción nacional. ¿A qué vamos con esto? A cerrar un poco el circuito y que no suceda una de las principales causas que se da en esta problemática, que es que la madre retira en el momento del nacimiento la constancia de parto y la lleva ella misma al registro. Ahí es donde intervienen una multiplicidad de factores que hace que la madre no pueda acercarse al registro en término, tenga que obviamente atender otros problemas. Como venimos diciendo, esta problemática es una problemática que nos interpela en algún punto a todos los que vivimos en sociedad, ya que es una lógica típica que se da en las ciudades por sobre todas las cosas y también la vemos volcada en el funcionamiento de los registros. Vamos al tercer punto, que es la identificación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de identificación? Hablamos de la concreción de un documento físico que acredite la identidad que está volcada en la partida de nacimiento. De esto se encarga el Registro Nacional. Con los datos de la partida, la persona va y se realiza un documento nacional de identidad, donde figuran los datos biométricos y los datos personales de esa persona, ¿no? Valga la redundancia. Entonces nosotros tenemos 3 instancias distintas: la registración, la inscripción y la identificación. ¿En dónde se da la vulneración de este derecho, que es, como veníamos diciendo, el derecho básico, la puerta de entrada a todos los demás derechos? Se da en el puente que se hace entre la registración y la inscripción. Si vamos muy técnicos, podemos hablarlo con algún ejemplo, ¿no? Una madre que tiene 5 hijos y los 5 hijos los tuvo en 2 hospitales distintos a lo largo de 10 años. Tiene un hijo de 10 años y un hijo de 1, y en el medio fue teniendo otros 3 hijos más, ¿no? Tuvo un hijo que no lo pudo inscribir porque se le pasó el tiempo del año y no lo consultó con sus vecinos, con sus amigos, y le dijeron que después del año ella ya no lo podía inscribir. Entonces, ¿qué pasó? No pisó el registro por miedo a que le llegue una multa, por miedo a que la castiguen penalmente, y entonces no lo inscribió. Y ella va por la vida con la constancia de parto, que acá en Argentina es un papel rosado, rectangular, que se lo dieron en el hospital, hará 4 años. ¿Qué pasa? Cuando ese niño tiene 5 años y ella lo quiere inscribir en el jardín de infantes, le dicen que la constancia de parto no acredita identidad, que ella tiene que inscribir a su hijo en el registro civil para que pueda tener un documento y que pueda luego asistir al jardín y tener una educación. ¿Qué hace la madre? Va al registro civil con la constancia de parto y le dice: quiero inscribir a mi hijo. Esta inscripción va a ser una inscripción fuera de término, pero por vía administrativa, porque esa criatura es menor de edad. En la provincia de Buenos Aires, estos casos lamentablemente se dan de manera muy seguida. Los factores por los cuales se dan son múltiples, son casi la condensación de la vida en sociedad. Es decir, esta misma madre, asesorada por sus conocidos, por sus amigos, por el vecino, no pisó el registro por miedo a que se la sancione judicialmente por esta situación.
pero ella a la vez no pudo acercarse antes al registro porque estaba atendiendo a sus otros 4 hijos, porque tal vez no tenía dinero para viajar, para trasladarse hasta el registro civil. Los registros acá en Argentina atienden desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas, entonces el horario es acotado. Y muchas veces también hay una cuestión de lenguaje, que es que le piden a esa madre una serie de papeles, una serie de requisitos que muchas veces esa misma madre no tiene los medios para buscarlo, ya sea un duplicado de esa constancia de parto, ya sea ir a la asesoría de menores a que le den el visto a ese trámite. Por eso es donde nosotros hacemos mayor foco, en este puente entre la registración y la inscripción. ¿Qué pasa acá? Acá es donde nosotros también vemos que debería haber una fuerte vinculación entre los distintos sectores del Estado, entre los sectores que están más cerca, como pueden ser los servicios de niñez municipales, hasta los dispositivos que tienen la provincia y los dispositivos que tiene la nación para poder articular estrategias y abordajes a situaciones de este tipo, ¿no? Si te parece, después tocamos el tema del rol del Estado. Justo tengo una pregunta respecto a lo que viene a ser la descentralización. ¿Te parece si te explayas un poquito más de eso después? Sí, por supuesto. Súper. Bueno, justamente tocaste un punto muy interesante y extremadamente importante que viene a ser el IADEP viene preocupándose de esto desde hace unos 20 años, ¿no es cierto? Si no me equivoco, el año 2012 o 2011 salió un documental justamente realizado por el IADEP que se llama La cara invisible de la pobreza, ¿no es cierto? Donde tocan el tema del, del, del DNI. Esa es una primera visibilización a este problema. Y no seas modesto, por favor. Sí, este documental que vos mencionás es un poco la síntesis de la vida de las personas que atraviesan esta problemática. Y este documental también da cuenta de que existe una invisibilización sistemática sobre el tema. ¿Por qué? Porque al no tener documento, todas esas personas que lo padecen se encuentran al margen de la sociedad formal, más allá de que puedan trabajar, más allá de que puedan ir a la escuela, más allá de que puedan trasladarse, siempre lo van a hacer de una manera informal. En el caso del trabajo va a ser en negro, en el caso de la educación va a ser pidiéndole eh, a la directiva de la escuela que lo acepten igual al hijo, lo mismo trasladándose. Vamos a encontrar que existe una vulneración de un derecho, pero que la vida en sociedad sigue funcionando. Y lo que da cuenta el documental es de las luchas que atraviesan las personas para llegar a su identidad, mientras también se desarrollan en la vida en su ciudad, en su barrio, con su familia. Es una mirada intimista sobre la problemática y sobre la vida de las personas que la atraviesan, ¿no? Lo lindo del documental es que todas las situaciones que nosotros retratamos eh, llegaron a un buen puerto, tienen un final feliz, podríamos decir, son todos ciudadanos argentinos hoy que ya gozan de su documento y también están persiguiendo sus objetivos, como es el caso de Mariano, que hoy terminó el secundario con uno de los mejores promedios en nuestra ciudad y se dedica hoy a hacer arte. Lo mismo también vemos con una infinidad más de casos que nos llevan a una muy linda conclusión, que es que la identidad garantiza luego la concreción de un montón más de deseos y un montón más de objetivos, como puede ser seguir estudiando, estudiar un terciario, como puede ser también trabajar en blanco, como puede ser también darle el apellido a su hijo, en el caso de un padre, y todas estas situaciones nosotros como organización nos vemos interpelados directamente. ¿Por qué? Porque tratamos de acompañar los trámites desde el principio hasta que se concretan.
Y acá, donde vos también mencionás el documental, este documental también se desprende de un trabajo que el IADEP realiza con la Universidad Católica Argentina, la UCA, y su Observatorio de la Deuda Social, que es el único informe con una investigación cualitativa sobre la problemática en nuestro país. Y acá hago pie porque este informe da cuenta de dos puntos muy importantes en esta problemática y que deberíamos ver. El primero es que la principal población afectada por esta problemática, por el acceso a la identidad y su vulneración, es la niñez. Es la Claro, niñez por... si me permites, solo a modo de acotar. Claro, algo que se especifica, que es sumamente importante, e insisto, esto también va para los que son, para los que nos escuchan de otros países, es sumamente interesante como el DNI, en el caso de Argentina, que le decimos CEI, literalmente no puedes trabajar prácticamente si no tienes el DNI, no puedes tener un empleo formal porque te lo piden, y evidentemente tampoco puedes estudiar. ¿Cuánto afecta eso a la informalidad en Argentina? Y por favor, te concluye lo que estabas diciendo hoy. Sí. Es muy buena tu acotación, primero y principal, porque este problema, al consistir en la invisibilización de un derecho, es muy complicado medirlo. Al no haber un número de documento y al no poder medirse cuantitativamente este problema, es muy complicado dar cuenta de la magnitud de la situación. Lo que sí nosotros podemos ver es el segundo punto que yo te quería comentar. Tenemos por un lado que la niñez es la principal población afectada por esta problemática. Los niños y las niñas y adolescentes son los más vulnerables porque no pueden acceder a este derecho y toda su etapa formativa la encuentran vulnerada y la encuentran marcada por este problema. Y el segundo, y creo que central también en esta cuestión, es que esta problemática, contra muchas creencias, es una problemática urbana. Esta problemática en Argentina nosotros la vemos plasmada en las ciudades. Nosotros en el país, entre 60 y 80 ciudades, se concentra la gran mayoría de la población, ¿no? Nosotros tenemos, entre esas 60 y 80 ciudades, tenemos casi 2/3 de todos los nacimientos en el país. Después, en las otras 2000 ciudades restantes aproximadamente, tenemos el otro tercio. ¿Qué quiere decir esto? Que en las ciudades donde más cantidad de nacimientos hay, mayor va a ser el índice de su registro. Es decir, es mayor el número y la probabilística de que esto suceda. Nosotros, si vamos a las poblaciones rurales o a las poblaciones originarias, es muy complicado que suceda esto, primero porque todos pueden identificar dónde está el registro civil, todos pueden llegar porque tienen un conocido, porque tienen un familiar que trabaja ahí, y por el otro lado, por una cuestión estadística. Es decir, en 60, 80 ciudades en Argentina tenemos 2/3 de los nacimientos. Esto es un número altísimo y es donde se van a concentrar la mayor cantidad de nacimientos registrados, pero no inscritos. Después, por otro lado, tenemos que de los 700.000 nacimientos que hay en Argentina por año, tenemos casi 200.000 en el Gran Buenos Aires. Es decir, la problemática cada vez la vamos circunscribiendo a un territorio específico, ¿no? Si nosotros tenemos que entre 60 y 80 ciudades están los 2/3 de la población concentrada y que en el Gran Buenos Aires tenemos casi 1/3 de los nacimientos de todo el país, lo que podemos ver es que la problemática tiene su núcleo en el Gran Buenos Aires. Por eso nosotros siempre destacamos que la articulación en la provincia de Buenos Aires tiene que ser central para lograr indocumentado cero, ¿no?
Sobre esto, y entrando un poquito a lo que viene a ser la vida política, porque al final todo es política y este es un programa político, Sí, hablábamos de cómo este documental, La cara invisible de la pobreza, ayudó a visibilizar este problema. En cierta medida, no, y evidentemente dame la posición más, más real desde tu punto de vista, la participación de María Eugenia Vidal como, bueno, como ex gobernadora, pero en el momento en el que era gobernadora de la provincia de Buenos Aires, también ayudó a visibilizar este problema. Y esto quizás casado con lo que nos cuentas que es bien interesante, que es, este es un problema urbano, no es solamente un problema rural. Por favor, si quieres explayarte en ese sí. sentido, ¿cuál fue la participación? Acá nosotros estamos hablando, como veníamos diciendo, una problemática que casi en su totalidad es en el Gran Buenos Aires. Eh, Desde el año 2016 en adelante se lanzó el programa Garantizar tu Identidad, dependiendo del registro provincial de las personas. Nosotros, de esos 200.000 nacimientos que suceden en el Gran Buenos Aires, podíamos medir un índice alto de su registro. Por ende, y como veníamos diciendo antes, la responsabilidad de esa inscripción de nacimiento era del registro provincial y basándose en la demanda de la sociedad civil, se diseña el programa Garantizar tu Identidad. Una política pública basada en la articulación de los diferentes sectores del Estado para brindar un abordaje fuerte ante el momento de la inscripción, tanto en término como fuera de término. El gobierno provincial toma la problemática como uno de sus principales ejes de trabajo y empieza a desarrollar estrategias para encontrar prontas resoluciones a los diferentes casos. Una de esas puntas de lanza que toma el registro de las personas para erradicar su registro, la indocumentación, es las inscripciones de oficio cuando los padres no se presentan a realizar las inscripciones. ¿Qué quiere decir esto? Pasados los tiempos en términos de una inscripción, el registro tiene la potestad de realizar esa inscripción y que luego los padres vayan a retirar la partida de nacimiento. Es decir, el registro toma la constancia de parto y realiza la inscripción. Luego, nosotros tenemos un abordaje territorial, porque si estamos hablando de que la problemática es urbana, también tenemos que medir la concentración en los distintos núcleos urbanos que tiene la provincia. Por eso, el programa Garantizar tu Identidad hacía base en la idea de que a la gente que padece este problema hay que darle una herramienta, hay que acompañarla en el camino al acceso de la identidad, tanto de sus hijos como propia, porque muchas veces esta problemática se da por una cuestión eh, hereditaria, como puede ser una madre que no tiene DNI y que luego necesita realizar la inscripción de su hijo, pero tiene también conocidos o tiene gente cerca que le dice, como vos no tenés documento, no podés inscribirlo. Y aquí apuntaba todo el programa Garantizar tu Identidad, apuntaba a mostrar los avances de lo que era una política pública integral, donde tenía un momento de relevamiento que nosotros podíamos medir qué cantidad de personas con este derecho vulnerado existían en un determinado territorio y luego tenía una instancia operativa donde se realizaban operativos de documentación para fehacientemente realizar las inscripciones con personal del registro provincial de las personas en territorio para llevar adelante estas inscripciones. Es decir, para generar partidas de nacimiento sobre situaciones de vulneración de inscripciones fuera de término. Es decir, de un año en adelante. Y en este momento, y a partir de que ahora el gobernador es Silov, lleva poco tiempo, pero ¿sigue en vigencia este programa? Acá encontramos varios factores que hacen a la situación, ¿no? El primero
es que estamos atravesando una pandemia donde es muy complicado concebir las grandes aglomeraciones de gente y es muy complicado pensar una estrategia de documentación que lleve a concentrar mucha gente en un lugar. Por el otro lado, tenemos también una discontinuidad en lo que es el funcionamiento operativo del programa. Se encuentra la modalidad circunscripta a puertas adentro de los registros, es decir, no se está saliendo a medir la problemática en la sociedad civil, sino que estamos esperando a encontrar nuevamente que la gente venga puertas adentro del registro. Si tenemos que hablar de avances y retrocesos, creo que un gran avance es que esta modalidad de la inscripción fuera de término se encuentra agilizada, que se encuentren sentadas las bases para trabajar sobre la problemática, pero si hablamos de retrocesos, creo que estamos viendo que no se le está dando el peso y no se le está dando la consideración a lo que eran los operativos de documentación, a lo que era la parte que traccionaba la política pública, que era articular con las distintas esferas del Estado que intervienen en las políticas de identidad. Nosotros cuando hablamos de las esferas del Estado estamos hablando del sector municipal, estamos hablando del provincial y del nacional. Nosotros cuando efectuábamos el garantizar tu identidad, lo que priorizábamos era la estrecha vinculación entre los servicios locales de niñez de los municipios, con los servicios provinciales, con el registro nacional de las personas, para poder hacer de este procedimiento un procedimiento ágil y que brinde soluciones casi en tiempo récord. Nosotros podíamos realizar las inscripciones rápidamente. Hoy lo que estamos viendo es que al no salir a la calle, al no poder encontrar esta problemática, sino esperar a que esta problemática nos encuentre a nosotros, es que vemos que nos están dando estas instancias de diálogo entre los distintos estratos, entre las distintas esferas del gobierno, y volvemos a un estadio previo, a que era ese momento que yo te comentaba antes, que era donde la madre tenía que ir al registro con la constancia de parto y decir, tengo este problema, en vez de el Estado ir a buscar este problema. Nosotros si hablamos de el garantizar tu identidad y hablamos de la política pública, que hoy sigue, si bien sigue vigente la modalidad de inscripción fuera de término, estamos hablando de una política pública que está funcionando nuevamente puertas adentro. Nosotros en lo que va del programa hasta la actualidad, inscribimos casi 15.000 niños, niñas y adolescentes a través del programa. Estamos hablando de un número que si bien no son millones, estamos hablando de un número donde nosotros entramos en una etapa de restituir un derecho. Encontramos en esta política pública una restitución de un derecho vulnerado. Es decir, de estas casi 15.000 personas que nosotros inscribimos, estas 15.000 personas hoy tienen una identidad y están gozando de todos los beneficios que da el Estado en todos sus aspectos. Por eso, si bien es un número que cuantitativamente no es gigante, es un número que cualitativamente medido es muy grande. ¿A qué vamos con esto? A que hemos tenido enormes avances en el campo de la identidad en estos últimos años. Primero, porque la edad administrativa de inscripción se extendió de los 12 años hasta los 18, con el decreto que te comentaba, el decreto 9009, que todos los años se fue prorrogando administrativamente. Ya hace 2 años que ese mismo decreto extiende de 1 año hasta los 18 años de inscripción por vía administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los nacimientos de entre 1 año y los 18 años los puede realizar el registro provincial de las personas. ¿Qué significa?
que salen por procesos sumarísimos administrativos, es decir, salen rápido del registro provincial para poder generar una partida de nacimiento. Ese es un gran avance que hoy sigue vigente. Por el otro lado, como te comentaba, tenemos los hospitales dotados de registros, de delegaciones del registro adentro, que corta el flujo de su registro, corta el flujo de personas sin DNI, porque todas las constancias de parto pasan directamente de la sala de partos al registro civil. Hay muy pocas chances de que una madre se lleve una constancia de parto para luego ir a hacer la partida de nacimiento. Hoy las constancias de parto llegan directamente a los registros para poder realizar las partidas. Y este es un avance que marca una tendencia en Sudamérica, marca una tendencia en la región, porque corta el flujo esta problemática. Obviamente tenemos un stock también de esta problemática, que es toda la gente que nació detrás de esta iniciativa de poner los registros en los hospitales, que es gente que tiene desde 16, 17, 18 años a 50, 60, 70. Nosotros vemos en toda la provincia de Buenos Aires gente de todas las edades que atraviesa esta problemática. Lo que ya no estamos viendo tanto son niños indocumentados, niños que estén con este derecho vulnerado. ¿Por qué? Se priorizó el acceso a la identidad en todos los ámbitos. Es decir, se conformó una política pública que pudo abordar la problemática de raíz y diagnosticar dónde estaba el problema. Si volvemos al principio de esta charla, vemos que en estas tres instancias el problema radica entre la registración y la inscripción. ¿Qué pasó en estos últimos años? También se implementó el garantizar tu identidad en las escuelas. Se trabajó en el ámbito educativo para poder hacer un diagnóstico de cuántos niños, niñas y adolescentes había dentro de las aulas sin documento, es decir, con constancia de parto. Y volvemos un poco a lo que vos comentabas antes del documental de Ciudadanos Invisibles. Nosotros veíamos que la gente hacía su vida, pero por los márgenes de los canales que brinda el Estado. Es decir, encontraban su identidad vulnerada, pero aún así seguían adelante. Y ahí es un poco donde nosotros como política pública de garantizar tu identidad y la gran cantidad de gente que trabaja en el campo de la identidad a nivel provincial encuentra su trabajo en hacer un relevamiento, hacer estadística y encontrar cómo ir solucionando este problema. Sí. Luego, otro gran avance, nosotros podemos ver también la digitalización, ¿no? Hoy más que nunca lo estamos viendo también en este contexto de pandemia, que encontramos que en casi su totalidad, los registros provinciales están digitalizados. Por ende, si nosotros encontramos alguna situación donde la madre tenga que presentar documentación complementaria o tenga que pedir alguna documentación, nosotros podemos buscarla directamente. Esto es un gran avance que comenzó unos años atrás y hoy todavía hay un proceso, si bien es un poco más lento, de digitalización. ¿Y a qué me refiero con un poco más lento? A que si hubiese la misma voluntad política de encontrar en el acceso a la identidad una causa y en encontrar en esta problemática una bandera para trabajar, hoy estaríamos casi hablando de una problemática erradicada. Si bien el registro sigue trabajando a su mismo ritmo y todas las personas que trabajan dentro del registro tienen muy en claro cómo seguir los caminos para garantizar este derecho, lo que no estamos viendo es una voluntad para efectuar una política pública ágil como fue el garantizar tu identidad, que si bien
ya están las bases sentadas y encontramos en los mecanismos administrativos del registro formas de trabajar y formas de solucionar este problema, no estamos viendo que a nivel provincial y a nivel nacional se estén llevando adelante campañas de documentación y políticas públicas que articulen entre los distintos estratos y esferas del Estado, ¿no? Perfecto. Bueno, ya entrando a lo que viene a ser un bloque más de lo que viene a ser la reconfiguración de las ciudades y la movilidad sustentable después de la pandemia. Me gustaría empezar por la pregunta muy evidente de cómo perjudica el no tener datos certeros de la cantidad de gente que hay, de la cantidad de pobreza que hay, de la cantidad de todos los datos que no se tienen a través de esta falta para llegar a cuantificar el problema de la pandemia. Estadísticamente afecta mucho el tema de la falta de identificación. Sí, creo que es muy buena la pregunta porque al estar hablando de una problemática que invisibiliza a las personas, también estamos hablando de que no existen datos certeros y hoy no podemos cuantificar de qué estamos hablando cuando hablamos de su registro, cuando también hablamos de movilidad dentro de las ciudades y de grandes aglomeraciones, no podemos ver, no podemos dimensionar cuál es la problemática. Es decir, en nuestro país no hay una estadística que pregunte si vos tenés documento o no, ya sea el censo, ya sean las estadísticas de ANSES. No, ANSES es nuestro sistema de previsión social. No encontramos medición para cuantificar el problema real de lo que es su registro en Argentina. Y cuando hablamos de movilidad social, también hablamos de Justo te iba a preguntar, ¿qué es la movilidad sustentable y la movilidad social? Si podrías... Bueno, tenemos para dividir ahí en dos, porque nosotros cuando hablamos de movilidad sustentable estamos hablando de transporte, ¿no? Y cuando hablamos de movilidad social hablamos de distintos movimientos que existen y que tienden a las grandes aglomeraciones. Hoy nosotros acá en nuestro país lo estamos viendo con toda la región metropolitana, ¿no? Está en centro de debate en esta pandemia, se encuentra en la región, en el área metropolitana del país, de nuestra nación. Y acá es donde también se miden y se ven las iniciativas, cómo se toman y cómo se está trabajando a nivel Estado nacional y Estado provincial y en la ciudad de Buenos Aires sobre las grandes poblaciones. Hoy nosotros creemos que sería muy importante poder, dentro de todas estas mediciones que se están haciendo en el marco de la pandemia, que se vea y se cuantifique qué cantidad de gente sin DNI hay. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hablamos del distanciamiento social, del aislamiento, de las grandes aglomeraciones en la ciudad y en el área metropolitana, también estamos hablando de acceso al documento para acceder a los beneficios del Estado, para acceder a los centros de salud. Nosotros precisamos un documento. Y si no lo tenemos, nuestras probabilidades de recibir las peores consecuencias de todo esto van a ser muy grandes. No Pero sé si sí, podríamos, perdón, sí. no sé No, si digo, podríamos meter en este punto lo que viene a ser sí, lo que tengo entendido que se llama pobreza invisible. sí, exactamente. Nosotros al vivir en una ciudad también tenemos los límites de esa ciudad y sabemos hasta dónde llega el Estado y dónde no llega. Y nosotros cuando hablamos de la cara invisible de la pobreza, hablamos de los puntos donde no llega el Estado. Es decir, todos esos puntos donde no se articulan políticas públicas para visibilizar a la gente. Por eso creemos que es muy importante y particularmente sin ánimos, como te decía antes, sin ánimos de ser pesimista,
creo que es donde hoy más deberían centrarse las políticas públicas de identidad, en darle a todas las personas su derecho básico para luego poder estar hablando de correctos abordajes de todas las demás problemáticas. Porque vos, al no tener una identidad, no tenés las herramientas para llegar a todos los distintos beneficios que te pueda dar el Estado. Vos cuando no tenés documento, no podés acceder a la salud, no podés acceder a los ingresos que hoy está brindando el Estado como una forma de paliar esta crisis, tanto económica como social, y tampoco podés augurar un destino con posibilidades, al no poder trabajar en blanco, al no poder dirigirte a sacar a todos los beneficios que dan las organizaciones bancarias o los centros como son los de ANSES. Y ahí es donde nosotros centramos eh, nuestra principal causa en todo esto, que es llegar a visibilizar a todos los ciudadanos argentinos, ¿no? En esta línea, bueno, no quiero retroceder. A partir de esto te voy a hacer otra pregunta ya, que insisto, que tiene que ver con el tema de la reconfiguración de las ciudades. Y desde ya me disculpo por lo fome y poco serio que va a sonar esto, pero ¿tú dirías que la identidad es la madre de todos los derechos? Exactamente, sí. Como veníamos diciendo antes, la identidad es la puerta de entrada hacia todos los demás derechos. Y donde nos centramos con esto es en la importancia del registro de nacimiento y de la inscripción del mismo para poder garantizar el derecho a la identidad, principalmente, principalmente en la población infantil y adolescente. ¿Por qué? Porque en las funciones del Estado siempre radican los principios de protección de estos, protección y garantía de los derechos, principalmente el de la identidad, para poder luego interactuar con todos los demás derechos necesarios para el libre desarrollo, seguridad y bienestar de niños, niñas y adolescentes. Obviamente que también cuando hablamos de esto, hablamos de los principios de equidad, universalidad e inmediatez de garantizar estos derechos. Por eso, si hablamos de una política pública, siempre tenemos que pensar en políticas públicas que acorten las brechas de desigualdad y también generen condiciones de inclusión social, ¿no? Como veníamos charlando antes, estas condiciones de inclusión social creo que siempre tienen que darse dentro del marco de la infraestructura del Estado. Nosotros, desde la sociedad civil, podemos estar siempre acercando necesidades, demandas, también nuestra experiencia en el campo, pero es el Estado quien tiene que brindar un contexto y también tiene que brindar la posibilidad de acceder a este derecho, ¿no? Perfecto. Y este paso que nos acabas de decir, que viene a ser básicamente la participación del Estado de manera seria, a partir de la Sí, responsabilidad que tiene, parte de reconfigurar a las ciudades como se les entiende en este momento. No sé si me escuchas, ¿no? sí, Ah, ya, perfecto. sí. En este sentido, la reconfiguración de las ciudades se hace, en primer lugar, desde el punto de vista de entender la problemática, pero también en un lugar, y entrando a lo que viene a ser de entender la responsabilidad del Estado para la inclusión social a partir del derecho a la identidad. Estoy completamente de acuerdo en este punto. Como te decía antes, esta es una problemática urbana que se da en las ciudades y que creo que con esta nueva configuración social que vamos a vivir en estos tiempos, con todo lo que va a dejar esta crisis, que es tanto social como económica, como también de salud,
creo que también se van a reconfigurar muchos mecanismos y entre ellos también todo lo que respecta a acceso a la identidad. ¿Por qué? Porque nosotros, volviendo a los primeros pasos, vamos a tener sistemas que se van a encontrar colapsados de trabajo, como van a ser el sistema de salud, como va a ser también el sistema registral en todo lo que respecta a las personas que están naciendo en este momento, como a las que también están falleciendo. Y ahí es donde no tenemos que perder de vista el acceso real a la identidad como derecho. Es decir, dónde va a quedar toda la gente, todas las personas que hoy no tienen identidad porque no fueron inscritas al nacer. Ahí es donde tenemos que pensar estas nuevas ciudades como organismos, no como organismos, sino como ecosistemas que garanticen la identidad de las personas y tomar todos los procesos que se están dando hoy a velocidades casi, casi, son casi la velocidad de la luz, como es la digitalización, como es el avance de la tecnología galopante en todos los sistemas, tanto en la vida económica como en la vida de nuestra interacción social y nuestras relaciones de trabajo y nuestras relaciones personales. Todo esto lo tenemos que tomar como herramientas para caminar hacia este objetivo que es que no haya personas sin inscribir en territorio. Es decir, aprovechar todas las ventajas que tiene hoy el medio informático, como estamos hablando vos y yo ahora para toda la audiencia, eh, aprovechar esto para zanjar esa brecha que existe hoy entre la gente que no tiene documento y el acceso a todos los beneficios que da el Estado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una articulación entre las distintas capas que tiene el Estado en territorio. Es decir, ahí te quiero complicar un poquitito, pero creo que sí, a partir de lo que te complique vas a terminar de responder de manera más clara, pero te quiero poner un pequeño sí, problema. A partir de entender el gobierno central, provincial, municipal, ¿cuál de estos es el más responsable? Tanto para la solución como por el problema. bien. Es una muy buena pregunta, Mauricio. Me pones contra las cuerdas, pero creo que la responsabilidad, partiendo de base, cuando hay un problema que interpela directamente al individuo, es una responsabilidad compartida. Ahora bien, volviendo a la primera instancia de todo esto, que es las tres instancias hacia el acceso a la identidad, como la registración, la inscripción y la identificación. Tenemos distintos organismos que son los que garantizan que esos pasos se cumplan. Por ende, todos los organismos tienen la responsabilidad total de que esto se cumpla. Si estamos hablando de responsabilidades, nuestro país, al tener una constitución, un sistema federal de gobierno con autonomía de los gobiernos provinciales, estamos hablando de que todas las instancias de los gobiernos tienen responsabilidad en esto. Pero ¿quién tiene más responsabilidad? Estamos hablando de un gobierno nacional y un gobierno provincial. El gobierno nacional tiene la gran responsabilidad de establecer los parámetros por los cuales vamos a acceder a la identidad. Y por otro lado, vamos a tener a los gobiernos provinciales que son los que van a brindar las herramientas para llegar a esa identidad. Por eso es necesario que los gobiernos provinciales asuman un compromiso de llevar adelante programas de acceso a la identidad, siempre en el marco de los registros provinciales. En el caso nuestro, vendría a ser de la provincia de Buenos Aires. Y ahora seguimos hablando de responsabilidades, tenemos que seguir desgranando esto e ir viendo si ya tenemos un registro nacional que va a ser el encargado de identificar a las personas y un registro provincial que va a ser el encargado de inscribir a las personas.
tenemos que pensar que los municipios también tienen responsabilidad en esto. Los gobiernos municipales deberían facilitar recursos técnicos, económicos, para poder llegar a la identidad de las personas que estén vulnerados los derechos. Ahora bien, nosotros pensamos el gobierno como un sistema federal, como también división de poderes, y tenemos que pensar también en que los municipios son claves en esto, pues son los que tienen mayor cercanía a la gente, a la población. Es decir, un gobierno municipal es aquel que sabe qué le pasan a los ciudadanos. Por eso, si hablamos de responsabilidades, nosotros deberíamos pensar a los gobiernos municipales como la primera instancia de contención y asistencia, y luego pensar al gobierno provincial como la herramienta para llevar adelante la inscripción. Y después tenemos a los gobiernos nacionales, que son los que tienen que llevar adelante campañas, primero para difundir el concepto básico de derecho a la identidad, por otro lado, para establecer acciones en el marco de los derechos humanos, con consignas que hagan visibles eh, estas problemáticas, es decir, que hagan visibles que se está vulnerando un derecho tan importante como es el derecho a la identidad. Luego también tenemos, eh, hoy en Argentina hay una defensora del niño, por primera vez en la historia del país, nosotros tenemos una defensora con sus defensores adjuntos. Es decir, ya tenemos una figura que aboga por los derechos del niño. Acá estamos hablando de una instancia nacional para garantizar la identidad de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Es decir, si hablamos de responsabilidades, hablamos de un sistema de responsabilidades conjuntas. Si hablamos de abordaje, de estrategias de abordaje conjuntas, que todos los organismos que intervienen en el campo del acceso a derechos tienen que poner su eje en el trabajo para garantizar el primer derecho y el derecho que es la puerta de entrada hacia los demás derechos, que es la identidad. ¿Por qué? Porque sin identidad no se puede acceder a todos los demás derechos que hay del Estado. Y ahí es donde nos detenemos en la responsabilidad conjunta. Porque si nosotros estudiamos dónde radica esta problemática, tenemos que hablar primero de las provincias, porque son los registros provinciales quienes se encargan de inscribir a los recién nacidos. Luego, si estos nacimientos no son en término, se inscribe en vía judicial, pero lo primero que estamos hablando es que se inscriban en término. Por eso los estados provinciales juegan un papel determinante, y que nosotros hoy como Estado provincial estemos viendo que haya un derecho vulnerado nos obliga a pensar políticas públicas que restituyan este derecho y que ataquen directamente a la problemática. Y si hablamos de cómo relevar esta problemática, tenemos que pensar en las ciudades y tenemos que pensar en que probablemente después de que pase toda esta pandemia, las ciudades van a ser distintas. ¿Por qué? Porque estamos hablando que se va a apuntar a una menor aglomeración de gente, los registros van a estar diseñados para recibir mucha menos cantidad de gente, se va a digitalizar una gran cantidad de procesos que hoy se daban presenciales, y por otro lado también la socialización va a ser distinta. Hoy nosotros, pensándonos en un futuro y como efectores de políticas públicas, tenemos que pensar en cómo interactuar y cómo desarrollar el abordaje en los barrios, en las poblaciones más vulnerables, cómo abordar la situación en las escuelas, que probablemente también se reconfigure el mapa educativo. Por ende, esta problemática también va a exigir un abordaje distinto y va a exigir una manera de pensarla distinta, por supuesto, pero con las mismas responsabilidades, ¿no? Excelente. Bueno, antes de
Antes de nada, felicitarte por tu trabajo y también por el trabajo que hace el día de hoy. Es genial es genial que puedas contextualizarnos en otros países, en primer lugar, como acá en Bolivia, pero también, sobre todo, para que se valore todo esto que se hace y esta problemática y se la dimensione como tiene que ser en Argentina. Me gustaría que me des una conclusión y quizás un pequeño mensaje respecto a la importancia de la identidad. Por favor. Antes que nada, muchas gracias también por tu lectura, muy consistente en lo que es la problemática y te noto muy comprometido, y a todos ustedes, cronistas latinoamericanos también. Como una reflexión, creo que queda mucho por hacer, queda mucho por articular y hay también notables avances en lo que es el campo de la identidad que creo que deberían replicarse a nivel regional y creo que también a través de un sistema de intercambio registral y un sistema eh, más amplio en la concepción de identidad, se puede empezar a pensar en un abordaje universal de lo que es la problemática. Es decir, nosotros tenemos que pensar en que todos estos procesos que hoy estamos atravesando como sociedad también nos van a exigir soluciones y nos van a exigir una forma de socializar distinta. Por ende, también nos vamos a tener que pensar como ciudadanía y como individuos de una manera distinta y en constante adaptación a lo que está pasando. Y todo esto creo que en el campo de la identidad también se va a dar, por eso creo que es necesario y es central pensar en una política pública unificada que apunte a garantizar el derecho a la identidad con intervención del Estado Nacional en conjunto a los estados provinciales y a los gobiernos municipales trabajando en conjunto con una base de datos unificada que apunte al trabajo coordinado entre las distintas esferas estatales, ¿no? Y por otro lado también no perder de vista que esta problemática tiene características que son generales, que nos van a obligar a pensar en estrategias casi universales, como es que es una problemática urbana, que afecta a la niñez, que la gente que la padece vive en sociedad, no es que vive excluida, pero sin visibilizada, por ende hay instancias de relevamiento y hay instancias donde se puede conocer a la gente que la está padeciendo y que la está atravesando y ya sabemos cuáles son las herramientas pudiendo discernir entre registración, inscripción e identificación, ya sabemos a dónde tenemos que ir con las soluciones y ya sabemos dónde tenemos que aplicar la presencia del Estado para erradicar los problemas. Entonces, si nosotros tenemos claros estos distintos tópicos, podemos saber cómo encararlo y cómo articular políticas públicas efectivas. Después es una cuestión de voluntad y es una cuestión de planificación, que ahí es donde nosotros le pedimos compromiso al Estado en sus distintos ámbitos, que sea presente y que encuentre los mecanismos para garantizar el derecho que es prioritario en la vida en sociedad, en la vida en un Estado y en la vida en un territorio, ¿no? Como es el derecho a la identidad. Después, lo que también vemos es que necesitamos una coordinación en lo que respecta al acceso. Necesitamos encontrar el mecanismo de abordaje a esta problemática que contemple todas las soluciones y que contemple luego un acceso a todos los demás derechos. Es decir, uno cuando accede a su identidad, que automáticamente pueda acceder a todos los beneficios que tiene el Estado y todos los beneficios que tienen sus distintas dependencias públicas, ¿no? Súper. Muchísimas gracias. Algo que no te dije al principio. Con esta entrevista cerramos la primera temporada de Spoiler en Cuarentena. Entonces es genial que hayamos cerrado en primer lugar.
con alguien argentino, y en segundo lugar con un tema tan informativo y tan poco comentado y que debería de comentarse mucho más. Nuevamente, muchas gracias Joaquín por haber aceptado esta entrevista en Cronistas Latinoamericanos y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Hasta la próxima.